Ya está. Perfecto. Empecemos. Doctor, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Alex Cristian Ramos Centeno. Soy estudiante universitario de la Universidad San Martín de Porres. Esta exposición que voy a presentar va por el curso de Historia del Derecho. Estoy grabando desde mi celular. El reflejo de mis lentes creo se puede ver. No estoy leyendo nada, para que tenga en consideración eso. Estoy grabando desde mi celular. Y bueno, voy a empezar, ¿sí? Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid es un hecho histórico increíble, un hecho histórico que marcó a la historia del derecho, sobre todo del derecho internacional. ¿Por qué? ¿Por qué marcó un hito histórico? Porque fueron las bases, los cimientos eh, históricos para que se pudieran crear los derechos humanos. Pero bueno, eso es una conclusión muy apresurada de mi parte. Yo considero mejor que voy a empezar resumiendo la película, respondiendo a las preguntas que se hicieron y vamos a poder llegar a una conclusión como la que ya estoy tocando, ¿no? Empecemos. La controversia de Valladolid empezó en 1550. En ese entonces el Papa había recibido información de que se estaban vulnerando los derechos humanos de los indígenas, de que se estaban excediendo esa violencia, porque eso es lo que ellos decían, ¿no? Ha habido excesos. Para ellos no eran violaciones, ha habido excesos. Y bueno, realmente la historia nos ha demostrado que no han sido solamente excesos, ¿no? Pero bueno, en 1550 se da la controversia de Valladolid, en donde se encontraba, por un lado se encontraba Bartolomé de las Casas y por el otro lado teníamos a Sepúlveda. Bartolomé de las Casas era un gran defensor de los indígenas. Él había sido educado, había estudiado muchísimo a los indígenas, había convivido incluso con ellos mucho tiempo. Incluso estuvo en algunos lugares que fueron claves y trascendentales y cruciales que él vivió, y vivió muchísimos traumas, porque por ejemplo estuvo en Cuba, estuvo en México, en donde acribillaron y mataron a toda una sociedad delante de él, a niños, mataron a niños, a mujeres embarazadas. Realmente fue una masacre, y él, Bartolomé de las Casas, vivió esa época. Bartolomé de las Casas es aquella persona eh, más, según mi criterio personal, según lo que he podido entender y lo que he podido leer, Bartolomé de las Casas ha sido la persona correcta para poder defender a los indígenas. O sea, había habido otros defensores, definitivamente. Pero Bartolomé de las Casas, para mí, en mi criterio personal, ha sido un buen defensor. ¿Quién decía? ¿Qué era lo más importante de esto? ¿Qué es lo que se tocó? ¿Qué es lo que realmente importó de la película? ¿Qué es lo que realmente fue lo más importante, ¿no? O sea, principalmente la controversia de Valladolid buscó definir si estas personas tenían alma, ¿no? Si estas personas merecían ser llamados seres humanos, o también si es que estas personas podían convertirse al cristianismo. Por lo tanto, si es que esas personas podían convertirse al cristianismo, podrían ser iguales que los españoles, iguales que los europeos en general. Entonces, esa era la controversia, en la controversia de Valladolid. Eh, Bartolomé de las Casas indicó en muchísimas situaciones que estas personas eran las mejores personas con las que había podido convivir. Había demasiada bondad en esas personas. Los indígenas eran personas muy buenas. Inclusive, según lo que comenta Bartolomé de las Casas, Colón, cuando llegó, dijo, no existe ser humano más bueno, más bondadoso que ellos. Hablaba de ellos como si fueran personas increíbles, personas con las cuales sí se podía compartir tiempo. Entonces, eso es una de las partes de Bartolomé, ¿no? También habla acerca de la educación, ¿no? La educación, hubieron algunos indígenas que le dieron la misma educación que tenían los europeos, y sacaron los mismos resultados
pese a no ser europeos, pese a no tener esa sangre europea que es necesaria según Sepúlveda, ¿no? Tuvieron buenos resultados, inclusive hubieron algunos indígenas que aprendieron el idioma, algunos que aprendieron el latín, aprendieron a hablar el latín, y etcétera, etcétera, ¿no? También hay otros detalles muy importantes que Bartolomé de las Casas dice, ¿no? Estas personas tienen miedo a los españoles, le tienen miedo a los europeos porque masacran a su gente, acaban con su familia, inclusive, según cuenta, algunos de los indígenas con los que habla evitan tener relaciones sexuales con sus mujeres para poder evitar criar a futuros esclavos. Es trágico, ¿no? Realmente es trágico todo lo que se ha podido vivir en esa época. Y también hay algo que marcó y que dijo Bartolomé Las Casas que para mí fue muy importante. Dijo, fue lo que comentó uno de los indígenas que se convirtió al cristianismo, ¿no? Le dijo, bueno, ahora ya soy cristiano. Bueno, ahora que ya soy cristiano, ya sé mentir. Porque realmente los indígenas han sido obligados a creer, han sido obligados a creer en la religión cristiana. Ellos no es porque de forma voluntaria se los haya ofrecido, no, se los han impuesto. Ha habido una imposición por parte de los europeos, ¿no? A través de la encomienda, más que nada, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, por un lado teníamos a Bartolomé Las Casas que se dedicó a defender a los indígenas. Indicaba que los indígenas sí eran seres humanos, que podían reír, que podían hablar, que podían sentir, que tenían alma, que podían ser igual que tú y yo y como cualquiera de nosotros. Eso es lo que decía Bartolomé Las Casas. Y que eran nuestros hermanos. Los indios eran nuestros hermanos. Eso era lo que decía Bartolomé Las Casas. Inclusive se rieron cuando el encargado, no recuerdo el nombre, doctor, de tomar la decisión final, la decisión unánime, bajó las escaleras, se cayó. Se rieron, demostró que las personas también tienen sentido del humor, ¿no? Y que los seres humanos también nos reímos, ¿no? Pero cuando trajeron los bufones no se rieron porque no entienden el contexto de rey, reina, no entendieron sus chistes, por eso no se rieron, pero cuando lo vieron tropezarse se rieron. Entonces, son muchas cosas que sucedieron en la controversia de Bayolín. Eso es por un lado en cuanto a Bartolomé Las Casas, ¿no? Que se dedicó a defender toda su vida a los indígenas. Y por el otro lado teníamos a Sepúlveda. Sepúlveda hacía todo lo contrario. Sepúlveda decía que estas personas eran unos animales salvajes, que eran irracionales, que su naturaleza era de servir, que eran animales pecadores, que simplemente estas personas existen para servir y que esa era su naturaleza, que para eso es que existen. Eso era lo que decía Sepúlveda, ¿no? Decía que tampoco estas personas se pueden convertir al cristianismo porque siguen creyendo en sus dioses. Incluso Sepúlveda hizo traer por sus hombres hizo traer una serpiente emplumada en forma de estatua, ¿no? En donde empezaron a golpearla con martillo para que reaccionaran. Trajeron a las personas indígenas ahí y uno de ellos reaccionó, ¿no? Porque estaban golpeando a su divinidad, ¿no? A la serpiente emplumada. Entonces, esto es algo muy importante porque es la forma en cómo Sepúlveda trató de indicar o de demostrar de que estas personas todavía siguen creyendo o creen en falsos dioses, ¿no? Y aparte de eso también decía que de Las Casas, Bartolomé de Las Casas había sido seducido por vivir tanto tiempo con ellos, habría sido seducido y había sido convertido, es lo que decía Sepúlveda, ¿no? De que había sido seducido por las tribus indígenas. También a su vez hay cosas importantes que recalcar, ¿no? Habla acerca de cómo es que estas personas han vivido, ¿no?
él indica que estas personas tienen que seguir siendo esclavizadas, que el esclavismo está bien, por lo menos para él, ¿no? Está bien. Bueno, y ahora voy, antes de continuar con esta exposición, voy a dar algunas pautas en cuanto a las preguntas que hizo, ¿no, doctor? Porque recuerde usted que dio varias preguntas. No las voy a leer, las voy a recordar en mi cabeza y responderlas poco a poco. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor, es mi perro el que está ladrando. Continuemos. Tenemos, por ejemplo, cómo es que el utilitarismo, el deontologismo y el relativismo moral choca con la historia, sobre todo contra la controversia de Berlín. El utilitarismo, más que nada porque estas personas, los europeos, aprovecharon utilizaron eso como un beneficio económico para esclavizar, y también un beneficio para poder convertirlos a la religión cristiana, ¿no? El deontologismo por los derechos humanos, por la afectación de derechos humanos que se han ido afectando por parte de los indígenas, ¿no? Y el relativismo moral porque estamos hablando de diferencias culturales, ¿no? Relativismo cultural. Estamos hablando de diferentes culturas, ¿no? La cultura, por ejemplo, la cultura indígena era una cultura totalmente diferente, una cultura tradicional, una cultura de costumbres. Su nombre lo dice, tradiciones. Era algo que se repartía de generación en generación y se transmitía así. En cambio, la cultura europea, en este caso, era una especie de Estado-Iglesia, ¿no? Una dictadura Estado-Iglesia, porque se hacía todo lo que el Estado-Iglesia decía, ¿no? Entonces, eran culturas totalmente diferentes, ¿no? Entonces hubo también un tema de eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo, donde Europa quería ser el centro del universo. Europa quería resolver todos esos conflictos. Europa quería convertir a todos en religiosos cristianos. Que todos para Europa tenían que ser cristianos, netamente cristianos. Entonces, eso en cuanto a algunas preguntas que voy respondiendo. Voy recordando algunas preguntas muy importantes acerca del derecho internacional, por ejemplo. Había indicado que el derecho internacional, cómo esto afecta el derecho internacional y cómo se vincula muchísimo. Porque esto, como lo dije al comienzo, es como una base fundamental para poder desarrollar el derecho internacional. El derecho internacional o los derechos humanos son fundamentales en todo el mundo. Perdón. Entonces, si ya entendemos ese punto, vamos a seguir explicando algunas preguntas que recuerden. Por ejemplo, tenemos el tema de cómo es que esto se afecta hoy en día a la sociedad actual. Hoy en día, a pesar de todos los esfuerzos que nuestros antepasados, que nuestros ancestros han ido desarrollando con el pasar del tiempo, hoy en día seguimos viviendo de discriminación, seguimos viviendo de racismo, seguimos viviendo de machismo o hasta otro tipo de hechos que no se vivieron antes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la homofobia, ¿no? El sexismo, el machismo y etcétera, ¿no? Pero más que nada vamos a tocar el tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Que es algo que se vivió en la época. Es entonces, a los indígenas se los trataba de inferiores, ¿no? Para los españoles, ellos eran seres inferiores. Ellos eran seres que no tenían derechos humanos, que no tenían la libertad de poder discernir, por la libertad de poder tomar decisiones por sí mismos. Entonces, llegando a ese tema, llegando a esa conclusión, podemos recalcar de forma importante. Entonces, como lo seguía comentando, el tema bueno, siguiendo con la exposición, doctor, disculpe, le comentaba que estos hechos son muy, pero muy, muy, muy importantes para desarrollar el derecho. También es importante aclarar algunas situaciones que se vivieron, o alguna controversia específicamente en la película, ¿no? Por ejemplo, hay algunos comentarios que fueron muy interesantes. Por ejemplo, decía acerca de San Pablo, ¿no? De que todos son iguales para Cristo, ¿no? Eso es lo que decía
Bartolomé de las Casas, ¿no? Que todas estas personas merecían tener derechos humanos solamente por ser seres humanos. Ahora, regresando al tema fundamental, estos derechos humanos, estos derechos internacionales, esto que se ha ido generando y que hoy en día existe, ¿no? Porque hoy en día, a pesar de todo, existen los derechos humanos, definitivamente. Hoy en día existen derechos humanos, pero se ha ido desarrollando con el pasar del tiempo. Los derechos internacionales han ido evolucionando con el pasar de los años. Hoy en día la controversia de Valladolid es recordada como un hito histórico, como una base fundamental de los derechos internacionales. Porque desde aquí es que se formaron los cimientos más importantes del derecho internacional. Desde aquí hemos podido ir desarrollando algún proceso, como se dice, una justicia transicional, ¿no? Porque si bien es cierto, no existía justicia. Para los indígenas no existía ningún tipo de justicia. No hubo ningún tipo de justicia para ellos. No es que los europeos o los españoles o las personas que mataron fueron castigadas y que se cumplió la justicia, ¿no? Porque no existió justicia para ellos, pero este fue un inicio para que pueda haber una justicia transicional, un proceso de posjusticia para que se puedan respetar los derechos humanos de estos indígenas, que obviamente merecían ser tratados como personas. Entonces, cosas importantes que se pueden rescatar de la película es que necesitamos mejorar el diálogo. Necesitamos tener la empatía necesaria para poder llegar y solucionar conflictos. Porque la empatía y el diálogo son muy pero muy importantes para poder resolver diferentes clases de conflictos. Y en la controversia de Valladolid ha sido fundamental el diálogo, la educación y la empatía para poder comprender al prójimo. Algo que le faltó muchísimo de repente a Sepúlveda, ¿no? Quizás, ¿no? Pero que fue fundamental. Felizmente, al casi terminar la película, terminando ya casi a los minutos finales, se toma la decisión final y se les da derechos humanos a los indígenas. Obviamente esto fue aprobado en posteriori a través de Carlos V, ¿no? El rey Carlos V. Entonces, llegando a unas conclusiones finales, como lo dije bien al comienzo y como lo vuelvo a repetir ahora, la controversia de Valladolid fue trascendental. Fue lo más importante para los derechos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante? Porque de esto que es la controversia de Valladolid se tomaron decisiones a futuro para poder formar por lo menos la ley las leyes de las Indias, ¿no? Los derechos para los indígenas, cosa que no existía antes, ¿no? Estamos hablando de 1552 más o menos, o sea, más o menos 2 años después fue que recién se aprobaron las leyes de las Indias para que estas personas pudieran tener derechos humanos. Entonces, llegando a esas conclusiones podemos recalcar, doctor, que es fundamental. La controversia de Valladolid es algo fundamental para poder nosotros entender los derechos humanos, para nosotros poder comprender cómo es que se ha desarrollado las culturas indígenas, para ver cómo es que nuestro pasado, cómo es que nuestros antepasados o cómo es que nuestros ancestros, que de repente, dependiendo qué tipo de ancestros tengamos, estos ancestros han ido desarrollando el derecho y cómo este derecho ha ido evolucionando con el pasar de los años, porque el derecho es relativo, el derecho evoluciona. Con el pasar de los años el derecho va evolucionando más y más y más y más. Entonces en 1552 se empezó un proceso de justicia transicional para los indígenas, para que estas personas pudieran tener derechos humanos, para que se le pudieran respetar estos derechos humanos y a posteriori lograr por lo menos un poquito de justicia. Entonces, esto es más que nada el tema de la exposición, doctor. Hubieron otras cosas más acerca de la exposición, ¿no? Como por ejemplo, teníamos el tema de lo que dijo, ¿no? Por ejemplo, de lo que dijo Aristóteles, ¿no? Y también de otros hechos, pero que a mi criterio personal creo que no son tan importantes. Creo que la controversia de Valladolid en la historia, que es nuestro curso, el curso que estamos llevando, es un hito importantísimo.
y eso es algo que no se puede, no se puede echar de menos, no se puede, perdón, echar no se puede olvidar. Es algo que todo estudiante de derecho tiene que estudiar y que todo estudiante tiene que saber, tiene que conocer la historia. Entonces, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y por eso es muy importante este curso, el curso de Historia del Derecho, doctor. Bueno, eso es todo por mi parte, doctor. Creo que ya resolví las dudas de las preguntas. Traté de resolverlo de la manera más correcta posible. No estoy leyendo, solamente tengo mi pantalla de celular al frente. Quería guiarme de repente con algunas preguntas leyéndolas, pero creo que la manera más correcta es hacerlo de manera más directa, sin necesidad de leer, recordar todo y estudiarlo, como lo que yo he hecho. Bueno, doctor, creo que eso sería todo por mi parte. Le repito, mi nombre es Alex Cristian Ramos Centeno. No tengo mi código de alumno, pero tengo mi DNI. Mi DNI es el 77661258. Espero que sea de agrado este video, doctor. Que tenga muy buenas noches. Gracias.